Leímos en el libro de el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, los versículos 27 al 33. Recuerden que lo que estamos escuchando domingo a domingo es, en este caso en particular, estos capítulos, es la última semana de vida de Jesús. Lo que leímos ocurrió el día martes de esa última semana. Si hacemos un pequeño resumen para poder ubicarnos, el domingo Jesús llegó a Jerusalén y llegó acompañado de una multitud. Y esta multitud lo aclamó como el Mesías. Se conoce este hecho como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Aunque en la mayoría de los casos la multitud, la muchedumbre que lo aclamaba, reconocía a Jesús más que nada como un personaje de tipo político, un libertador que los ayudaría a poder salir de la esclavitud del Imperio Romano. El lunes temprano por la mañana, camino nuevamente a Jerusalén junto con sus discípulos, Jesús se encuentra en medio del camino con hambre, ve una higuera y al no encontrar fruto para poder alimentarse, Jesús maldice a esta higuera. Aquel mismo día, un momento más tarde, entra al templo y se encuentra con gente que había hecho del culto, de la adoración a Dios, un motivo de simplemente negocio. Y por lo tanto Jesús limpia, corre a toda esa gente, purifica al templo. Lo que el Señor hizo con la higuera y con la purificación del templo, lo que estaba haciendo era profetizando estaba en este caso, había predicho en ese momento lo que habría de ocurrir con Israel como nación. Demostraba que la nación de Israel estaba seca espiritualmente. Producto de esto, de lo que hizo Jesús en particular en el templo, las autoridades judías estaban sumamente enfurecidos, sumamente enojados con Jesús y habían decidido, ¿cierto?, matarle, quitarle la vida. El martes, que es el día en el que nosotros acabamos de leer el texto, nuevamente los discípulos junto a Jesús regresaron, iban camino hacia Jerusalén, y Pedro se da cuenta y observa que la higuera está totalmente seca. El escritor dice que desde la raíz hasta la copa está totalmente seca. Pedro, hablando en nombre de todos los discípulos, expresa su asombro de esto. Y Jesús aprovecha de enseñarle a los 12 que ninguna obra es imposible que se realice en conformidad con la voluntad de Dios para aquellos que en su fe no vacilan. Todo es posible para Dios y todo aquel que tiene fe en Dios en conformidad con su voluntad pueden hacerse estos milagros. Jesús usa un tipo de ejemplo exagerado, como se dice, una hipérbole, en donde nos enseña que si hubiese un monte y nosotros a ese monte le dijésemos que se salga de ese lugar y se plante en el mar, si nosotros tenemos fe,
eso va a ocurrir. Ahora eso justamente lo hace en el contexto de que para Dios no hay nada imposible y nosotros debemos tener certeza, convicción y seguridad de esa realidad. Ahora, Jesús añade que esta fe, para ser auténtica, debe expresarse con un amor que esté dispuesto a perdonar. Eso ocurrió en el día martes y lo que acabamos de leer ocurre en el mismo día, no ha terminado el día. Este día martes en particular será muy intenso, con varios encuentros con las autoridades. Y este encuentro con estas autoridades que acabamos justamente de leer es el primero de muchos que van a ocurrir en el capítulo 12 también. Jesús llega al templo, quizás entra por uno de los pórticos porque justamente el templo era una explanada muy grande. El templo no es como nosotros hoy día nos imaginamos que uno ingresa y hay sillas y bancas donde sentarse, no era eso como templo. Al templo solamente ingresaban los sacerdotes y habían lugares, patios, exteriores, donde dependiendo el tipo de gente justamente podían estar en ese lugar. Había un patio que se llamaba el de las mujeres, un lugar, una cámara de los nazarenos, uno donde podían estar solamente los leprosos, y había un patio muy grande, una explanada muy grande, donde llegaban los gentiles, que no eran judíos, y que no podían ingresar a los lugares que solamente podían justamente acceder el pueblo de Israel. Entonces, cuando llega Jesús a estos lugares abiertos, la gente reconoce a Jesús, se comienza a acercar y Jesús aprovecha estos tiempos, estos momentos para compartir sus enseñanzas. La gente se asombraba de sus palabras, lo reconocían como un maestro, lo habían comenzado a reconocer como un profeta, como alguien que no solamente hablaba con autoridad, sino que también Jesús aprovechaba esos momentos para hacer sus milagros, sanar enfermos, expulsar demonios. Pero también hay otro grupo, un grupo pequeño, un grupo menor, que también se comienza a acercar a Jesús, pero no precisamente para escucharle con admiración. Más bien están enojados con Él, están enfurecidos. Ojalá por ellos quisiesen verlo en ese mismo momento muerto. Se han propuesto ser sus enemigos. ¿Quiénes eran estas personas? Las Escrituras nos hablan que eran un grupo que tenía algunas características. Algunos de ellos eran de los principales sacerdotes, conocidos como saduceos. Estaban los escribas, que pertenecían en su mayoría al grupo de los fariseos. Los escribas eran los que interpretaban las escrituras, los maestros de las escrituras. Y estaban los ancianos, que eran una especie de hombres sabios, representantes de cada grupo, y todos ellos integraban el Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? Bueno, el Sanedrín lo podríamos asimilar como a una corte suprema de hoy en día. Sanedrín significa sentarse juntos. Y su misión justamente era administrar justicia a través de la interpretación de las escrituras bíblicas y de la ley. Ellos tenían competencia en asuntos religiosos, penales y civiles.
Aunque el Sanedrín podía entender justamente de las causas que le eran propias, no podía condenar a nadie a muerte, ya que habían perdido algunas de sus atribuciones producto de la dominación romana. Solamente las autoridades romanas podían sentenciar de muerte a una persona. Se acercan con la intención de hacerle una pregunta, o dos preguntas para ser más preciso. Querían saber con qué autoridad hacía Jesús todas aquellas cosas. Es decir, ¿quién le había dado ese derecho para ingresar al templo y ponerse a enseñar o para hacer lo que estaba haciendo en esos días? Es como si le preguntasen, muéstranos tus credenciales. Su intención era avergonzar a Jesús. Si reconocía que no tenía ese tipo de credencial que ellos esperaban, ellos esperaban que ocurriese que la gente que lo admiraba, que lo escuchaba, perdiesen justamente el respeto por él. Por otro lado, si se consideraba autorizado para lo que hacía, podían quizás acusarlo de que se estaba tomando atribuciones que solo le pertenecían a Dios. Recuerden que no en Jerusalén, pero en Galilea, uno de los relatos es que Jesús perdona a un hombre sus pecados. ¿Y cuál fue la pregunta de algunos de estos fariseos, de estas autoridades? ¿Con qué autoridad perdonas los pecados a este hombre? Si solo Dios puede perdonar. En un sentido, tenían razón, solo Dios puede perdonar pecados. La conclusión lógica entonces es, si tú estás perdonando los pecados a este hombre, te estás considerando Dios. Podía ser entonces acusado de esa manera de blasfemia, pero no procedían de manera directa contra él para arrestarlo, por lo menos hasta ese momento. ¿Por qué? Porque tenían miedo. ¿A quién? A la multitud, a la muchedumbre, porque en ese momento Jesús era muy popular. Ahora, en el análisis que ellos están haciendo, es donde cometen su error. Un error premeditado, un error consciente, un error basado en su voluntad, voluntario. Si vamos más profundamente a la razón de su error, en equivocarse respecto de quién es Jesús, nos damos cuenta que estaba basado en su dureza espiritual, su dureza de corazón. No querían, pero de alguna manera les bastaba con asumir, reconocer hidalgamente que las cosas que hacía Jesús evidenciaban que tenía autoridad de parte de Dios. Sus abundantes milagros, sus palabras, que el mismo pueblo dicen, este habla como quien tiene autoridad en sí mismo y no como estos. ¿Quiénes son estos? Los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los ancianos. Este parece que de él mismo emana su autoridad, decía la muchedumbre.
De alguna manera, también recuerden que Juan, el Bautista, que había sido muerto, era un profeta reconocido de Dios a los ojos de la multitud. Por eso que cuando le preguntan ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús responde y les dice, yo también les voy a hacer una pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Recuerden que Juan reconoció a Jesús como mayor que él. Ellos, las autoridades de ese momento, no tenían ninguna capacidad humana para dar la autoridad al Mesías. Más bien su misión era reconocerla, no otorgarla. ¿Por medio de qué? Bueno, de la palabra profética. La palabra profética hasta ese momento les proporcionaba suficiente información para reconocer que las profecías acerca del Mesías se estaban haciendo realidad en la persona de Jesús. Ahora, para intentar aclarar y profundizar un poco más en un concepto o en una palabra, voy a leer algo que encontré en un comentario de la escuela bíblica acerca de la diferencia entre otorgar y reconocer. Para poder aclarar un poco más esta diferencia entre otorgar y reconocer la autoridad, podemos pensar, por ejemplo, en cualquier don que Dios da a su iglesia. Pongamos el más reconocido, el más habitual, el don de pastor. La palabra del Señor nos aclara que este don, como todos los demás, son dados por Dios. Dios los da. Efesios 4:11. No los otorgan los hombres, los da Dios para que podamos servir dentro de la iglesia. Por lo tanto, no es la iglesia quien hace pastor a una persona. La responsabilidad de la iglesia consiste en averiguar y reconocer si Dios realmente ha dado ese don a un hermano en particular, para lo cual será necesario justamente validar su vida y ministerio a la luz ¿de qué? De los requisitos que justamente emanan de las Escrituras y que exige justamente para alguien que es llamado a ejercer ese pastoreo. Así que no es la iglesia quien otorga, sino que reconoce esa autoridad en una persona. En ese sentido, vemos que estas autoridades religiosas que cuestionaban la autoridad de Jesús y toda la nación en términos generales como el instrumento en el contexto histórico que Dios había tomado para depositar su conocimiento, su palabra, y a través de Israel como nación, todo el resto de la humanidad conocieran a Dios, conocieran a su Hijo, conocieran a su Mesías. En esa misión de reconocer al Mesías habían fracasado. Totalmente. De ahí que nos vayamos nuevamente atrás y cobran aún mayor sentido las palabras
que le dijo Jesús a la higuera estéril, como un símbolo de la nación de Israel. Tú que eres incapaz de dar frutos, de aquí en adelante nunca más tendrás esa oportunidad. Serás quitado y vendrá otro, el deseado de las naciones. Estos dirigentes no se estaban dando cuenta que ellos mismos eran como esa higuera, estéril. Estéril de dar, en el sentido de dar frutos que agraden a Dios, y dar frutos en el sentido de reconocer la verdadera religión, el verdadero conocimiento, en este caso a el Hijo de Dios, al Mesías. Tenían enfrente de ellos todos los días acceso a las Escrituras, pero eran ciegos espiritualmente. Todos ellos habían visto las credenciales de Jesús. ¿Se recuerdan de Nicodemo? Nicodemo era parte de ese Sanedrín. Era un fariseo. Y las palabras de Nicodemo cuando tiene ese encuentro en privado con Jesús de noche son demasiado aclaratorias. Las Escrituras nos hablan de un destacado miembro del Sanedrín. Y va donde Jesús y le dice Rabí, que significa maestro. Y mire lo que le dice: sabemos, habla en plural, que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Sabían o no sabían? Sabían. Pero a pesar de todo esto, no habían querido reconocer tal evidencia. ¿Qué querían decir con estas cosas? ¿Quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Probablemente se referían a actividades más o menos recientes, que cada vez que ingresaba a la ciudad de Jerusalén y en particular al templo, esos días previos, domingo, lunes, que hemos estado compartiendo, el hablar, el enseñar con la multitud dentro de las inmediaciones del templo, con total autoridad, como un maestro, como un profeta, el echar afuera a todos los mercaderes del patio de los gentiles, dar vuelta a las mesas y expulsarlos, en definitiva hacer un acto de purificación. Posiblemente es a eso que se refieren. ¿Quién te dio autoridad para hacer esto? Somos nosotros los que estamos a cargo del templo. Somos nosotros los que estamos a cargo de impartir justicia. Tú nos estás moviendo el status quo. Aquí se hacen las cosas de una manera determinada. Y tú has venido a cambiarlo todo. Y nosotros no te hemos autorizado. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Pero el Señor conocía sus corazones. En vista de esta situación, el Señor pasó justamente a poner en evidencia su falta de coherencia espiritual. Para lo cual, en vez de responder directamente, les responde a través de una pregunta.
Ustedes me han hecho 2 preguntas. Yo en cambio les haré una sola. Si ustedes me responden, yo respondo sus inquietudes. Ahora, cuando uno lee comentarios bíblicos, material de ayuda, con lo que se encuentra es que varios de estos comentaristas o estos materiales de ayuda que uno utiliza han señalado que el método de responder a una pregunta por medio de otra pregunta era algo bastante común en las pláticas, en las conversaciones entre maestros, entre rabinos de la época, y que me parece que hasta el día de hoy se hace. Y muchas veces nosotros también lo hacemos. En más de alguna ocasión a nosotros nos han preguntado algo y nosotros en vez de responder directamente lo hacemos a través de una pregunta. No es nada fuera de lo común. Ahora bien, mediante esta contrapregunta, el bautismo de Juan el Bautista, el que fue muerto, decapitado, ¿era del cielo, o sea, era de Dios o de los hombres? Justamente Jesús no es que quiera evadir la pregunta, pues si ellos responden de manera honesta, de manera correcta a lo que Jesús está preguntando, les habría señalado justamente a aquel que tienen enfrente, a quien Juan había proclamado como el más grande. He aquí uno que viene que es mayor que yo, dijo, ¿se recuerdan? El cual no soy digno de encorvado, inclinado, desatar los cordones de sus sandalias. Es inmenso, es grande. Y yo doy testimonio de que este es el Mesías. Para estos judíos expertos en temáticas religiosas judías, era fácil responder. Y habrían justamente indicado, si hubiesen sido honestos, profundamente honestos, habrían llegado a la conclusión del que estaba al frente de ellos, haciéndoles esa pregunta, era el Mesías. Dando con esto justamente respuesta a su pregunta, que la autoridad de Jesús procedía de Dios. Juan proclamó a Jesús como su superior cuando estaba bautizándolo. Ustedes lo pueden ver en el primer capítulo de Marcos, los versículos 6 al 8. Recuerden, y Juan estaba vestido de pelo de camello. Así lo describe el texto bíblico. Y dice, tenía un cinto alrededor de sus lomos. Se alimentaba de langostas y miel silvestre. Y predicaba a las multitudes en el desierto diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él que es más grande que yo, los bautizará con Espíritu Santo. Y las multitudes escucharon esas palabras. Y algunos de los sacerdotes, fariseos, de las autoridades también se habían acercado al desierto a escuchar las palabras de Juan el Bautista. A la multitud Juan los acogía, pero cuando llegaron estos, ¿cómo los trató? Generación de víboras. Generación de víboras.
De hecho, si usted en Juan capítulo 1, versículo 29, después de haberle bautizado un poco más tarde, Juan describe a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, no es que Juan estuviese otorgándole autoridad rabínica a Jesús con esto. De ninguna manera. Simplemente Juan estaba afirmando lo que las Escrituras decían acerca del Mesías. Y Juan se fundamentaba en esa palabra que Dios en ese sentido le otorgaba esa autoridad para describir y para que ellos reconocieran cuándo era el momento en que aparecería el Mesías y quién sería ese Mesías. Jesús identificó al Mesías que profetizaban las Escrituras en la persona de Jesús. Él es mayor que yo y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús los puso a estos hombres en un tremendo problema para resolver. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista hizo justamente que mucha de la nación judía se arrepintiera. Y por lo tanto no dudaron en que Juan era un auténtico profeta de Dios. Sin embargo, estas mismas autoridades que estaban cuestionando la autoridad de Jesús, sacerdotes, escribas, ancianos, se habían negado a ser bautizados por Juan. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que eran personas correctas, que no necesitaban arrepentirse de nada. Y por lo tanto, aunque sabían que la multitud había reconocido a Juan como un verdadero profeta, ellos lo pasaron por alto. De ahí que cuando en su afán de investigar quién es este hombre también se acercaron algunos a Juan, Jesús los trata como son: hipócritas, generación de víboras. Con esta pregunta que Jesús les hace a estos hombres, los arrincona, los incomoda. Obviamente ellos no van a contestar que el bautismo de Juan era de origen divino, porque sabían muy bien que la respuesta sería: bueno, si Juan, su autoridad, su ministerio es de origen divino y él habló acerca de mí, ¿por qué no creen en mí? ¿Por qué no reconocen de una vez por todas que yo tengo autoridad de parte de Dios para hacer todas estas cosas? ¿Por qué no le creen? ¿Por qué no le creyeron? Ahora, por otro lado, si hubiesen respondido lo que probablemente ellos creían, porque en el fondo eso es lo que ellos creían, o al menos querían creer, a saber que el bautismo de Juan o su ministerio era de los hombres, el público en general, tal vez, especialmente esa multitud que siempre andaba primero cerca de Juan y después de Jesús, y que en su mayoría, recuerden que estamos acercándonos a la celebración de la Pascua, está llegando multitud, gente de todos los lados, gente de Galilea, de Samaria, en donde Jesús prácticamente hizo todo su ministerio. Conocían a Jesús, habían visto sus milagros y por lo tanto, si estos hombres en definitiva decían: tú eres como Juan, simplemente un profeta,
Lo que ellos temían es que esa multitud los matara, los apedreara. De hecho, así lo dice Lucas 26. En Lucas 26, que es el mismo relato de este, dice lo siguiente: y si decimos, nosotros como autoridad, que el bautismo de Juan es simplemente de los hombres, todo el pueblo nos va a apedrear. Eso es lo que ellos temían. O sea, actuaban como muchos, no todos, para no ocupar un absolutismo, como los políticos, que actúan en base muchas veces, hoy en día tan común que es las encuestas. Miden, calculan, y de acuerdo a cómo está el ambiente político es cómo actúan. Estos eran iguales, verdaderos políticos, y calcularon y estaban calculando su respuesta. Si decimos esto, vamos a admitir que Jesús tiene autoridad de Dios. Si decimos esto otro, la multitud se va a ir en contra nuestra y capaz que nos mate. Lo que en el fondo estamos viendo simplemente es cómo Juan describió a esta gente: hipócritas, generación de víboras, que solamente miran por sus intereses. La responsabilidad, sin embargo, de estos hombres era inimaginable. Frente a ellos estaba el dador de la vida. Jesús, en su carácter, que es el carácter de Dios, es abundante en misericordia. Es abundante en amor. Y yo no creo que Jesús simplemente les esté haciendo una pregunta capciosa, simplemente para que se equivoquen, para que en evidencia su hipocresía. Lo que yo creo es que Él les está dando una oportunidad sincera para que reconozcan que enfrente a ellos está justamente el Mesías, el Salvador del mundo, el Salvador de ellos. Pero así como Jesús es misericordioso, abundante en amor, paciente, también Él dice que todos aquellos justamente que lo nieguen, teniendo esta cantidad de conocimiento e información, en ese mismo orden será el castigo para ellos. ¿Qué dijeron? No sabemos. Se juntaron, llegaron a un acuerdo y dijeron, mejor digamos lo que no sabemos. En realidad, su ignorancia al decir que no sabían, simplemente era una mentira más para no aceptar a Jesús. Querían esconder su incredulidad con el pretexto de que no sabían. Para poder mantener esta actitud, tenían que cerrar sus ojos a toda la evidencia que delante de ellos había sido presentada, tanto acerca de Juan el Bautista como del mismo Señor. Ahora, hemos visto el relato histórico, el acontecimiento de esto, en lo que termina. La pregunta es, ¿qué aplicación tiene para nosotros? Han pasado 2000 años y esos hombres, en términos generales, no son muy distintos a nosotros, a la generación nuestra. El hombre continúa con su problema espiritual, con su problema moral,
le cuesta reconocer a Dios, le cuesta enormemente reconocer a Jesús. Muchos miran el universo, miran las cosas creadas, contemplan las maravillas de la creación y finalmente nos dan una explicación. Todo esto es fruto de la casualidad. Se niegan ante la evidencia de la perfección de la creación, que nos indica que hay alguien poderoso, inteligente, maravilloso, que creó todas estas cosas. Para negar eso, nos dicen que esto es fruto de la casualidad. Pero nosotros sabemos que eso no es así. En realidad, lo que los judíos de la época tenían no era un problema de información, de conocimiento, sino de disposición del corazón para obedecer la voluntad de Dios. El problema del hombre no es intelectual. El problema del hombre, de los científicos, de los sabios, no es información, no es conocimiento. El problema es el corazón del hombre. Es un problema espiritual. Es que no somos capaces de dar frutos que agraden a Dios. Amamos más las tinieblas que la luz. Y esta es la condenación. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esto es lo que ocurrió en definitiva con estos judíos. Ante la pregunta que Jesús les hizo a estos hombres, a estas autoridades, ante la evidente autoridad de Jesús, somos también de aquellos que cuestionan o no se quieren someter a la autoridad de Jesús. ¿Está dentro de ese grupo usted? ¿Estoy yo dentro de ese grupo? ¿O eres de los que entiende de que Jesús es Dios, de que Él es santo, de que Él es justo y que por lo tanto debemos obedecerle? O quizás eres de aquellos que al final de cuentas, a pesar de la palabra exhortada, a pesar de la palabra enseñada, a pesar de la exposición que nos hemos visto expuesto, del conocimiento de la palabra de Dios, de la misericordia de Dios, hemos visto un testimonio claro, nítido del poder de Dios, de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios, y a pesar de eso nos mantenemos en rebelión contra Dios. Hermanos, la dureza de corazón no trae ningún beneficio para nuestras vidas. Todo aquel que sabiendo la voluntad de Dios se coloca en una posición de rebelión, actúa neciamente y algún día recibirá las consecuencias justamente de esa decisión. Yo quiero que se ponga de pie y podamos orar al Señor de manera sincera. Y asumir que nuestras emociones, nuestros pensamientos, justamente dado nuestra naturaleza pecaminosa, no actúan en concordancia con el pensamiento de Dios. Pero a pesar de eso, tenemos en Dios un Dios misericordioso. Señor, en esta hora te rogamos que tú nos perdones, porque no siempre actuamos de la manera que tú quieres que actuemos. En nosotros hay una naturaleza que va en contra de tu voluntad,
pero tú eres la bendición definitiva, la salvación para nosotros. Tú eres el que puede transformar lo que nosotros no podemos cambiar. Tú puedes dar vida a aquello que está muerto. Tú puedes colocar fe en donde no hay confianza ninguna en ti, Señor. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Ayúdanos en nuestra incapacidad. Transfórmanos, cambia nuestro corazón, cambia nuestra mente para someternos a tu autoridad. Porque entendemos, Señor, que tu Espíritu Santo, cuando habita en el corazón del hombre, es capaz de colocar esos deseos, esos sentimientos, esas emociones, de someternos voluntariamente a ti. Y esa, Señor, dureza de corazón se transforma ahora en gozo, en alegría, en contentamiento, para no quizás de manera perfecta, pero sí de manera sincera, buscar hacer tu voluntad. Quita nuestra rebelión. Permite que vivamos una vida que te agrade a ti, Señor. Que nuestra oración sea la oración de David. Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestra autoridad. Señor, y ante ti disponemos nuestras vidas. Te ruego no solamente por nosotros, sino también te ruego, Señor, que tú tengas misericordia de nuestros seres queridos, de nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestros padres. Señor, ten misericordia de cada uno de ellos. Sabemos que tú eres abundante en amor, Señor, en misericordia. Tú esperas al pecador. Por lo tanto, yo te ruego que tú bendigas a tu pueblo en esta mañana y que esa disposición de querer amarte, de querer obedecerte, de querer hacer tu voluntad, sea una disposición natural en nuestros corazones, obrada por la poderosa acción de tu Espíritu Santo. Te ruego esta bendición para todo tu pueblo, por los méritos de nuestro bendito y buen Salvador Jesucristo. Amén. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El Señor les bendiga.